¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer los análisis al arquetipo de Dragon Maid. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Yando Rey, Kellen, Nicolás Miño y Lomachu es que estos videos son posibles. Así que si estén sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. Apareciendo en Mystic Fighters, constructor de decks entregado en 2019. Arquetipo de tipo dragón de atributos múltiples orientados a la invocación de fusión. El arquetipo de Dragon Maid se concentra en dos puntos principales. Lo primero es el acomodar sus formas dragón entre mano y cementerio y también tener las formas humanas en campo. Esto para que, entrando a la batalla, las formas humanas cambiarán por las formas dragón desde mano o cementerio y cuando terminemos la batalla, las formas de dragón regresarán a la mano para poder invocar formas humanas también desde la mano. Esto emparejado con algunos monstruos como House es la forma en la cual el deck quiere funcionar para poder romper los campos. El estilo de juego del deck es de combo y de beatdown. La idea es el poder poner a House en campo y luego estar regresando monstruos dragón a la mano. No importa si son las versiones humanas, dragones o incluso complementos para poder romper el campo del oponente, limpiar el campo y concentrarse en simplemente ganar el juego atacando directamente. No obstante, múltiples complementos pueden hacer que el deck se sienta de un estilo diferente. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Todos los efectos del arquetipo son una vez por turno a menos que señalemos que no lo son. Vamos primero a revisar las versiones humanas. Todas son bastante parecidas, ayudando a entender el funcionamiento del deck. Lo primero es que todas son de tipo dragón con 500 puntos de ataque. Desafortunadamente son muy pequeñas como para intentar usarlas para el asedio. No obstante, el deck justamente se concentra en intercambiarlas. Luego en invocación normal o especial y cada una va a tener una acción diferente. La constante es que sea a través de búsquedas o de acomodo de recursos. Esto ayudará a que podamos hacer más juego. Algunas son mucho más necesarias y directas que otras, pero esta es la constante. Lo otro, y que es la gran característica del deck, es que al inicio de la fase de batalla permite regresarlas a la mano y si lo hacemos, invocamos de forma especial y dependiendo del nivel de la Dragon Maid que activa, será el nivel de la versión dragón que invocará desde mano o cementerio. Para las de nivel 2 invocan de nivel 7, las de nivel 3 invocan de nivel 8 y la de nivel 4 tiene más flexibilidad invocando de nivel 7 o superior. Esta es la idea principal del deck. Mientras más versiones humanas tengamos en campo, en teoría estaríamos generando ventaja en mano y cambiando por monstruos significativamente mucho más potentes. Esto también es importante de cómo es que vamos a acomodar y extender de ciertos recursos, ya que los niveles son importantes de cada una, pero con un poco de práctica esto se hace bastante sencillo. Mencionado el funcionamiento general, vamos a ver qué ofrece cada una. Primero, de niveles 2 tenemos dos monstruos, ambos con 1600 de defensa, y estos invocan a los monstruos Dragon Maid de nivel 7. La primera es Laundry, de atributo de agua. Su efecto es que tiramos las 3 cartas en el tope de nuestro deck al cementerio. Esto en papel puede ayudar a acomodar muchos recursos. A lo largo de la historia del juego, hemos visto cómo ciertos efectos para tirar cartas del deck al cementerio son de hecho muy potentes. No obstante, el tener un elemento de azar no le hacen un buen efecto, y ni con el soporte entregado esto mejoró. Está ausente en la mayoría de listas. Es incluso mucho más útil en otros decks como Paleozoic o Lightsworn que en su propio deck hogar. Más adelante mencionaremos las lógicas de querer llevar al menos una, pero de forma regular y eficiente esta no se lleva. La otra de nivel 2 es Nurse, de atributo de tierra, que permite seleccionar un monstruo Dragon Maid de nivel 4 o inferior en cementerio, menos otra copia de esta misma para invocarla de forma especial. Esta es la de Breed Dragon del deck. Tiene un efecto muy simple pero útil, considerando que el deck quiere tener tantos cuerpos en campo como sea posible para poder hacer más fuerte el efecto, y dependiendo del momento de juego, esto puede no solamente ser un cuerpo adicional, puede ser también un efecto y una extensión. No obstante, el deck no cuenta con efectos propios para poder mandar los monstruos de niveles bajos a cementerio, fuera de algo como Laundry o incluso efectos ajenos al deck, así que si bien es útil, está pensada más como una extensión, una jugada después que el primer monstruo tocó campo y se refleja hasta en los números. La mayoría la lleva una copia, como mucho dos. Hay incluso jugadores que no toman esta extensión y optan por no usarla para hacer espacio a más complementos. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Luego de niveles 3 también tenemos dos monstruos, ambos con 1700 de defensa. Estos invocan a las Dragon Maid de nivel 8. Primero tenemos a Kitchen. De atributo de fuego, su efecto es que añadimos un monstruo Dragon Maid del deck a la mano, menos otra copia de esta y luego enviamos un monstruo Dragon Maid desde nuestra mano al cementerio. Este es el efecto que va desde un acomodo perfecto hasta una completa lástima en funcionamiento. Técnicamente esto puede buscar cualquier otro nombre del deck e incluso en el proceso poner algo en cementerio que vayamos a usar, aprovechar o reciclar, por lo que tiene mucho sentido. No obstante, si no tenemos más monstruos en mano tendremos que tirar lo que buscamos, que ahora el deck tiene mejor forma de poder aprovechar, pero
pero lo que pudo haber sido un efecto de búsqueda y hasta acomodo de cementerio dependerá de la mano y momento de juego para tener ese valor. Kitchen es de hecho la pieza que presenta la mayor variación, jugadores que no la llevan porque el efecto deja mucho que desear y otras que la llevan a 3 copias porque no importa qué, acomoda todo lo necesario para las piezas de extra deck. Esto quedará mucho más claro con su nuevo soporte, así que deben hacer sus propias pruebas y decidir el número para ustedes. La otra de este nivel es Parlor de atributo de viento, que envía una carta Dragon Maid desde el deck al cementerio, menos otra copia de esta misma. Este es el Armageddon Knight temático del deck. Lanzar cualquier carta al cementerio tiene mucha flexibilidad. Lo que sabemos por ahora es que acomodar recursos para la batalla puede ser muy bueno, pero incluso tenemos magias y trampas que tendrán efectos desde allí, y esta también las puede acomodar. Incluso hay puntos donde Kitchen y Parlor tienen el mismo valor, ya que al final algo termina en cementerio, pero tiene como diferencia que una pasa por la mano o puede tirar de la mano y la otra es directamente del deck, lo que hace que cada una sea un tanto más vulnerable a algunas otras cartas, como Kitchen a que se pueda activar Drone Unlock Bird. No obstante, Parlor es mucho más directa y la flexibilidad de poder tirar magias y trampas la hacen un elemento fantástico. Previo al soporte ya era una carta muy útil, pero ahora es absolutamente necesaria a 3 copias. Cuando veamos su primer monstruo de fusión, esto quedará completamente claro. La última es Chamber. Este es de nivel 4 de atributo de oscuridad con 1800 de defensa. Tiene como flexibilidad y mejora que invoca cualquiera de las versiones dragón de nivel 7 o superior, permitiendo ir por básicamente cualquiera, siendo más fácil de usar. Sobre su propio efecto, en invocación añade magia o trampa Dragon Maid a la mano, y esto nos dará usualmente el recurso que nos haga falta. Si bien el abanico de posibilidades que tiene no es precisamente el mejor, sigue teniendo flexibilidad de añadirnos algo e incluso gracias al soporte esto se puede hacer más potente. Parlor junto con Chamber son los mejores nombres. Los complementos mostrarán por qué estas dos cartas son las mejores, y esta también se ve a 3 copias no importa qué. Vamos ahora con las versiones dragón. Los nombres de cada una son anagramas de la versión humana. Siguen siendo todos monstruos dragón. Lo primero es que cada uno tiene un efecto que pide descartarla como costo para llevar a cabo cierta acción. Algunos efectos son lentos, algunos efectos son rápidos, lo que permitiría utilizarlos incluso en el turno del oponente o en el mejor punto posible. Esto tiene sentido ya que las formas humanas pueden invocarlas desde cementerio, así que esto incluso les da mucho más valor a todas. Todos los monstruos menos Stern, que diremos cuál es la diferencia, comparten el efecto de que no pueden ser destruidos por efectos de cartas mientras controlamos un monstruo de fusión. Esta es una protección agradable, ya que la idea es juntarlas en campo para poder pasar a la batalla y vencer al oponente. Si bien la destrucción no es la única interacción, sí es la más popular y simple, y protegerse por efectos de esta no está mal. Lo otro que las hace el complemento de las formas humanas es que al final de la fase de batalla podemos regresar esta carta a la mano, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Dragon Maid desde nuestra mano y, dependiendo cuál es la que active, ese nivel de la forma humana que podremos invocar, y funcionan bastante similar. Las de nivel 7 permiten invocar las de nivel 2, las de nivel 8 permiten las de nivel 3, mientras que por la parte de Stern, por ser la versión actual, invoca cualquiera de nivel 4 o inferior, siendo la contraparte de Chamber que permite ir por él o la que sea. Es importante señalar que esto solo puede ser de la mano, ya que las formas humanas traen tanto de mano o cementerio, pero las formas dragón solamente lo hacen de la mano, haciendo muy importante de cómo las vamos a acomodar. Dicho esto, veamos qué es lo que ofrece cada una. De nivel 7, las relacionadas a los niveles 2, tenemos de hecho 2. Estas comparten las características de 2600 de ataque y 1600 de defensa. La primera es Ernus, de atributo de tierra. Su efecto de descarte es de hecho rápido para poder invocar de forma especial un monstruo Dragon Maid de nivel 4 o inferior desde nuestra mano. Esta es una extensión interesante. Al ser un efecto rápido, podría incluso ser usado en el turno del rival para poder poner un cuerpo en campo y obtener más valor en la batalla. Para nuestro turno significaría un cuerpo adicional además de la invocación normal, y en sí debemos de tener un buen flujo de las formas dragón para que la batalla pueda tener más efecto. Ernus ha modificado mucho sus números con el paso del tiempo y también a través de diferentes pilotos, jugadores que no la llevan porque dependen de tener el complemento correcto y otros que la llevan porque es de los niveles 7 el efecto más útil. Quedará más claro más adelante cómo es que deciden los números o las parejas de monstruos que se deben de llevar, pero la mayoría entre que no la lleva o solamente la pone una copia para que sea suficiente. El otro de nivel 7 es Nudiarl, de atributo de agua. El efecto de este es que seleccionamos cualquier monstruo en cementerio para revolverlo de vuelta al deck. Esto puede ser una suerte de Diddy Crow o como una forma de poder generar reciclaje de cualquier nombre. Le ayudaría un poco más si esto fuera un efecto rápido, pero es un efecto lento por lo que no tiene mayor uso, y ya que esta está relacionada con Laundry y mencionamos que esta apenas si se ve en los decks, por eso la mayoría no lleva esta. De nivel 8 relacionados a los niveles 3 también tenemos dos, con 2700 de ataque y 1700 de defensa. El primero es Lorpar, de atributo de viento. Para su efecto
efecto es que seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo, y los jugadores no puedan activar los efectos de ese blanco en el campo este turno. Este es un efecto de lo más interesante. Técnicamente este puede bloquear el uso de efectos en campo y, siendo un deck que quiere ser tan agresivo, esto es casi igual a neutralizarlo. Vale la pena hacer la diferencia entre los efectos continuos y efectos activos o activados, ya que los primeros seguirán aplicando e incluso si llegáramos a robar el monstruo del rival por alguna razón, esto lo dejaría fuera de uso. Esto es algo mucho más útil que los anteriores nombres revisados. No obstante, el mayor valor de esta carta es compartir atributo con Parlor, carta que mencionamos que de hecho se tiene que llevar a 3 copias, y de nuevo, esto quedará mucho más claro cuando revisemos el extra deck. 1 o 2 copias es lo que se ve de esta. Tinkek de atributo de fuego, como un efecto rápido, seleccionamos un monstruo Dragon Maid de nuestro control para que gane 2000 puntos de ataque hasta el final de este turno. Este es de hecho un efecto muy útil. Si bien los monstruos Dragon Maid no se podrían describir como pequeños en cuanto a ataque, sí tienen una barrera que es un tanto difícil de romper, y esta puede superarla hasta por 2000 puntos, haciendo que hasta las formas humanas se vuelvan útiles para golpear, y al ser un efecto rápido, esto se convierte en una hand trap de batalla que puede solucionar muchos problemas. Para muchos, este es incluso más valiosa que la otra que comparte su nivel, muchos llevándola a 1 o 2 copias, pero que también, si Kitchen no es una carta que usen mucho o que no tenga ese valor para ustedes, entonces pueden simplemente no llevarla. La última de forma dragón es Stern. Este nombre es temporal, ya que esto no es un anagrama de lo que sería Chamber, y será cambiado el nombre para cuando llegue a TCG. Este es de nuevo soporte, es de atributo de oscuridad de nivel 9 con 2800 de ataque y 1800 de defensa. Su efecto continuo es muy diferente al de los otros, ya que en campo, monstruos dragón de fusión que controlamos no pueden ser destruidos por efectos de cartas del oponente, prácticamente protegiendo todo el campo. Las demás en forma dragón se protegen cuando hay una fusión y esta protege a las fusiones, solo dejándola a esta como punto vulnerable. Su efecto de descarte es que permite invocar de forma especial un monstruo Dragon Maid desde cementerio o removidas, menos otra copia de esta misma, y este es un efecto gigantesco. Lo primero es que ya vimos cómo Kitchen, Parlor y hasta las versiones dragón pueden caer o acomodar cementerio, y esta sería una forma de poder poner un cuerpo adicional en campo, sea que obtenemos un cuerpo, un efecto o solo la extensión. Lo otro es que poder hacerlo de removidas es algo que el deck no tenía antes, y si algo llegaba a ser removido era un recurso perdido por completo, y esto junto con otra carta de soporte lo soluciona. Lo último es al cambiarse al final de la batalla, con la bondad de cambiar por cualquiera de nivel 4 o inferior. Stern ha sido un muy buen recurso adicional, desafortunadamente depende de cementerio y removidas, lo que le da una debilidad como de Nurse y explicada, pero entre que es de oscuridad y sería el compañero de Chamber y que lo que extiende no tiene restricción de nivel, esta puede hasta regresar las fusiones una vez que las usamos o perdimos, lo que no es algo menor. Al ser una carta tan nueva no hay números fijos aún, ha aparecido en todas las listas, pero no tenemos buenas lógicas para poder recomendar un número, así que va a depender de sus propias pruebas. Para el extra deck todos sus monstruos son de fusión. Vamos a comenzar con la nueva adquisición, este es Lady's Dragon Maid, de nivel 8 de atributo de luz, con 2000 de ataque y 3000 de defensa. Pide como materiales 2 monstruos Dragon Maid con el mismo atributo pero niveles diferentes. Esta es la razón de por qué llevar por ejemplo Lorpar y Stern no importa qué. Si tenemos los otros complementos siendo Chamber y Parlor, entonces estaríamos poniendo los mejores números para poderle invocar. No obstante, esto se puede hacer con cualquiera de los nombres que tenemos de main deck, solo que algunos no son tan buenos como ya lo explicamos. Esto incluso se hace más marcado porque debe ser invocada primero desde el extra deck, al remover los materiales mencionados, uno de cada uno desde campo y cementerio. Así que no necesitamos un efecto para poner la fusión, lo que es fantástico, pero sí necesitamos tener acomodado el campo y cementerio, explicando la razón de por qué los efectos de Parlor, Kitchen y acomodo de cementerio son tan cruciales, e ir por esta de hecho es algo muy necesario. Lo primero es que en invocación especial permite invocar un monstruo Dragon Maid de nivel 4 o inferior desde el deck. Esto es algo que le hacía mucha falta al deck, no teníamos formas de poner un cuerpo en campo tan directamente y esto lo arregla por completo, incluso por cómo funcionan y que la invocación de esta carta no es una vez por turno, esta puede acomodar la invocación de una segunda copia en caso de que lo necesitemos o que le pueda pasar algo a nuestro campo. También le ayuda que es sin invocación especial, así que una vez que salió del extra deck y con algunos efectos que nos faltan de ver o que ya mencionamos como The Stern, el ponerla en campo nos ayuda a generar ventaja incluso para el turno del oponente. Por último, en la Standby Phase podemos invocar por fusión un monstruo de fusión dragón desde nuestro extra deck al revolver los materiales desde nuestro campo y o removidas de vuelta al deck. Esto tiene demasiadas implicaciones. Lo primero es que obtener el efecto de fusión por cada turno era algo que el deck necesitaba con desesperación. Si bien tienen su propia magia para esto, no era ni de lejos lo que necesitaba el deck, o faltaba hacerlo en el turno del oponente y esto lo soluciona un poco. Lo siguiente es que lo
que invocamos es un monstruo dragón de fusión, que si bien está pensado por completo para el deck, no la limita en ese respecto, y si tenemos los elementos correctos podemos invocar otras fusiones que coincidan con los materiales que nos pueden ayudar. Y lo último es un poco de lo que mencionamos con Stern, que poder usar cartas desde las removidas le otorga un reciclaje que el deck no tenía antes. Ladies es la mejor pieza de soporte del par entregado, es increíble lo que habilita para el deck y esto es apenas unos días desde su entrega, pero conforme se use y acostumbre mucho más a su uso, se verá qué tanto impacto acaba teniendo, tanto para el tema y hasta para usarlas como un motor. He visto su uso a 2 o 3 copias, múltiples lógicas como no querer que nos haga falta, qué tan fácil es ponerla y generar un cuerpo adicional, lo que pueda hacer por el deck y más, son solamente algunas razones para poder llevar más o menos copias. La siguiente es de hecho el objetivo del deck, este es House, de atributo de luz de nivel 9, con 3000 puntos de ataque y 2000 de defensa. Como materiales pido un monstruo Dragon Maid y un monstruo de tipo dragón, lo que hace de un chiste y casi que la única fusión que siempre va a estar en línea. Una vez por turno durante la Standby Phase podemos seleccionar otro monstruo Dragon Maid en nuestro control para poder invocar un Dragon Maid desde nuestra mano cementerio en defensa que tenga un nivel superior o inferior al de ese monstruo. Esto es similar a lo dicho con Lady de obtener un poco de ventaja en la Standby Phase. El invocar un monstruo de nivel más o menos tiene sentido considerando cómo sería el acomodo de los recursos. Incluso, si bien este es un efecto una vez por turno, no lo es por copia, así que si tenemos 2 o 3 de estas, las extensiones serán mucho mejores, aunque hace que tener esta carta en solitario no tenga mucho sentido. Esto se hace más notorio por su segundo efecto y principal arma del deck, y es que cuando otro u otros monstruos de tipo dragón que controlamos regresan a nuestra mano excepto en el damage step, permite seleccionar un monstruo que el oponente controla para destruirlo, y esto es ni una vez por turno ni por copia, es por cada vez que sucede. Esta es la forma en la cual el deck busca operar. La idea sería poner House en campo junto con una buena cantidad de monstruos en forma humana, pasar a la batalla y por cada nombre que regrese a la mano vamos a destruir un monstruo, e incluso si esto no fuera suficiente para poder vencer todo el campo rival o si lo requiriéramos todavía, al final con lo que va a caer al campo desde la mano seguiría disparando el efecto, e incluso activa por cada dragón que vuelve, no tiene que ver su propio arquetipo, así que esto abre posibilidades a que otros complementos puedan entrar allí. Idóneamente para el punto en que podamos lograr esto ya tendríamos juego en el campo, con sus increíbles 3000 puntos más las formas dragón todas superando los 2000, más algunos complementos que nos faltan de ver o incluso otros ya expuestos como Tinkek, es la forma ideal de terminar el juego. Desafortunadamente es difícil que esto sea suficiente, no porque sea un efecto menor, pero solo meterse contra monstruos deja fuera magias y trampas e incluso el deck puede ser tan eficiente y bueno para hacer esto más la era del juego que no es algo tan espectacular a utilizar un efecto para poder barrer el campo, así que si bien en potencial es altísimo, en la práctica no es algo tan útil. Aun con esto es el objetivo principal del deck y muchas veces la fase de batalla es muy subestimada sobre cómo se puede usar y aprovechar, cosa que House castiga y aprovecha al máximo. Los números son peculiares, por uso y potencia tendría que ir a 2 copias, ya que será difícil que necesitamos más que esto, pero el último monstruo de extra deck está relacionado con este monstruo, así que algunos jugadores optarían por elegir la tercera copia para poder cubrir esto. La última es Xiao, de atributo de luz y de nivel 10, con impresionantes 3500 de ataque. Sus materiales son un monstruo Dragon Maid y un monstruo dragón de nivel 5 superior. Esto lo hace un poco más difícil de usar así lo comparamos a House, que todas las combinaciones del deck pueden generarla, pero para esta solo debemos de tener una versión dragón para poderla invocar, lo que no es difícil. Durante cada Standby Phase podemos invocar de forma especial un monstruo Dragon Maid de nivel 9 o inferior desde nuestra mano cementerio. Esta es una mejora directa de House, lo que House requiere estar acompañada y estar con la restricción de un nivel más o menos, esta solo extiende de niveles 9 o inferior, incluyendo a las fusiones recién explicadas, e incluso esto genera combos muy obvios, como invocar a Xiao para invocar a House, y aún en la Standby Phase, House puede seleccionar otro monstruo como Xiao para seguir extendiendo. Lo otro que es mucho más útil y necesario es que cuando el oponente activa una carta o efecto como un efecto rápido, podemos negar la activación, y si lo hacemos, destruimos la carta. Luego regresamos esta carta de vuelta al extra deck, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un House Dragon Maid desde el extra deck. Esta es una negación universal que le ayuda mucho al deck, incluso se sustituye con otra copia de House, así que no perderíamos valor de ninguna forma. A diferencia de los otros nombres, todo en este es una vez por turno, pero se puede ver fácil por qué. Se ve usualmente a 2 copias, si bien se podría querer siempre tener y usar que sus efectos la hagan una vez por turno por doquier, no deja que se pueda usar o llevar mejor. Para las magias, primero para las normales tenemos a Change Over. Invocamos por fusión un monstruo de fusión de tipo dragón desde el extra deck, usando monstruos desde nuestra mano y campo como material. Esto es básicamente su polimerización temática. Usa mano, campo, no es una vez por turno y se puede buscar con algo como Chamber, sumando a qué tan útil es esta. Y, siendo un tema de fusión, sumado al efecto de Ladies, son las únicas formas que tiene el deck para poder fusionar, mostrando qué tan útil es.
Su otro efecto es que mientras está en nuestro cementerio permite seleccionar un monstruo Dragon Maid de nuestro control para poder añadir esta carta a nuestra mano, y si lo hacemos regresamos ese monstruo a nuestra mano, pero este segundo efecto sí es una vez por turno. Esto es fácil de ver cómo entra en el deck. No solo da segundos usos para invocar más fusiones, cosa que antes del soporte el deck necesitaba con desesperación. En el proceso también da más usos como el efecto de House, o que si por alguna razón la búsqueda de esta falla con Chamber, todavía podemos utilizar a Parlor para enviarla al cementerio y tener acceso a la fusión. A pesar de lo necesario que es fusionar, se recomienda solo llevar una copia por su mismo reciclaje, además de que, si bien el tema quiere fusionar, no es como que se concentre en poner tantos como sea posible, es más bien tener uno o dos de estos y lo demás poder tener una buena cantidad de los demás monstruos en circulación, aunque tener una segunda copia podría ayudar a verla más y no depender tanto de la búsqueda para poder fusionar. Hospitality es la otra magia normal, que invocamos de forma especial un monstruo Dragon Maid desde mano o cementerio en defensa, y luego podemos enviar un monstruo Dragon Maid con el mismo atributo pero nivel diferente del deck al cementerio. Este en su momento funcionaba como poner un segundo cuerpo en campo para poder jugar e incluso mandar su complemento al cementerio para aprovecharlo en la batalla, no importa qué. Si bien todavía todo esto está allí, ahora con Ladies esta carta es espectacular. Podemos no activar ningún efecto además de esta y ya tendríamos el cuerpo en campo y cementerio que vamos a necesitar para poder invocar a Lady, haciéndola mucho mejor. A pesar de esto, la diferencia entre cada lista es demasiada. En papel, 3 copias son absolutamente necesarias, pero muchos jugadores optan por no depender de esta, ya que tenemos 3 nombres en el deck que también pueden realizar todo el acomodo, reduciendo qué tan necesaria o potente puede ser. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Luego tenemos a Welcome, es una magia continua. Todos los monstruos que controlamos ganan 100 puntos de ataque y defensa por cada monstruo Dragon Maid que controlamos. Este es un incremento agradable. Para las formas humanas apenas ya hace diferencia, pero para las formas dragón, esto puede colocarlos fácilmente sobre los 3000 puntos de ataque, e incluso es un incremento a monstruos, no solamente a los Dragon Maid. Lo otro es que si controlamos 2 o más monstruos Dragon Maid, permite seleccionar una carta Dragon Maid de nuestro cementerio menos otra copia de esta para añadirla a la mano. Este es un buen reciclaje de recursos interesantes como las formas dragón o cartas que podemos aprovechar de otra forma. Por último, si esta carta es enviada al cementerio sin importar la forma, el oponente no puede seleccionar monstruos Dragon Maid de nuestro control con efectos de cartas este turno. Esta protección es útil, si bien no les resuelve todos los problemas, si sumamos la protección de Stern y de las formas dragón, se hace difícil que se le pueda hacer algo a nuestro campo, sumado a que el deck tiene formas de hacerlo en ambos turnos, tanto comenzar con Parlor para enviarla y generar esta protección, o en el turno del rival con alguno de los varios efectos de las fusiones, o incluso en la batalla para poder obtener la protección. Desafortunadamente Welcome no se usa. Si bien en ciertos juegos sería una carta fantástica a usar, la mayoría del tiempo solo será una carta sin uso, sumado a que la forma de acceder a esta es con Chamber o con Parlor para enviarla al cementerio, y usualmente se piensa usar estos efectos para algo más necesario como Changeover o Hospitality y otra carta que nos hace falta, dejándola muy atrás en los juegos, pero si llegaran a utilizarla, una copia es más que suficiente. La última magia es su Quick Play, este es Send Off, que seleccionamos un monstruo Dragon Maid de nuestro control para poder invocar de forma especial un monstruo Dragon Maid desde la mano con un nombre diferente en defensa, y regresamos al monstruo seleccionado a nuestra mano, y el monstruo invocado de forma especial no puede ser destruido por batalla o efectos hasta el final del siguiente turno. Este es un efecto menor y casi malo. Si bien el intercambiar nombres por otros puede dar más valor, el problema de esta es que lo invocado tendría que mantenerse en campo para obtener valor, y se siente más como una carta para intentar comprar tiempo que una carta útil. Es por mucho la peor carta del tema y se refleja en que ninguna lista la lleva. Para las trampas primero tenemos a Tie-Dyeing, que es una normal. Seleccionamos un monstruo dragón en nuestro control y una carta que el oponente controla o en su cementerio para regresar ambas a la mano. Este es un doble compulsory. Para el rival es hacerle perder algo, y para nosotros es tanto recuperar un recurso, eludir selección y hasta generar el efecto de House. Lo otro es que se puede remover de cementerio para invocar de forma especial un Dragon Maid de mano o cementerio en defensa, pero lo regresamos a la mano en la fase final. Esto puede servir como una extensión, protección, una forma de tener más cuerpos en campo para jugar y más. Regresarlo a la mano al final del turno es algo a recordar, ya que si bien este puede regresar las fusiones al campo, hay que saber aprovecharlas, pero solo podemos usar un efecto de esta por turno y solamente una vez ese turno, no haciendo mucha diferencia porque es fácil de usar y acomodar. Tie-Dyeing es una buena interacción adicional. Será difícil que sea una carta muerta o que no pueda ayudarnos tanto a defender o atacar, y esto se ve en los números. Aparece para la gran mayoría, solo que con muchas variaciones, algunos llevando una solamente por ser una
trampa y no querer verla más que a través de buscarla, y otros llevándola 2 o 3 copias porque la interacción adicional que puede dar es bastante útil. Hagan sus propias pruebas para decidir su número. La última es Downtime, trampa continua que permite seleccionar un monstruo Dragon Maid de nuestro control para activar uno de 2 efectos. Lo primero es regresarlo a la mano, y si lo hacemos añadimos una carta Dragon Maid del deck a la mano menos otra copia de esta, o hacemos lo mismo pero regresamos una magia o trampa que el oponente controla a su mano sin seleccionar, pero solo podemos usar un efecto por turno. Downtime sigue con la idea de regresar las cartas para usar el efecto de House, en el proceso dándonos búsquedas o metiéndonos con las magias y trampas del rival, aspecto que no habíamos visto hasta este momento. Desafortunadamente es una trampa continua, lo que no solamente la hace lenta, sino también vulnerable, y para el punto en que podemos buscar y acomodar esta en casi todo respecto, Tie-Dyeing será la elección superior. La mayoría de decks no la llevan, pero si gustan de usarla, una copia es más que suficiente. Para el plan de juego, el deck quiere acomodar las formas humanas y dragón entre mano, campo y cementerio, sumado a poner sus fusiones en circulación para hacer más daño al oponente. Una vez logrado esto, la idea sería entrar a la batalla para cambiar las formas humanas en campo por formas dragón desde mano y cementerio, para que con House podamos destruir todos los monstruos del oponente. En caso de no lograr la victoria por alguna razón, aún con el intercambio de las formas dragón a humano, seguiremos acomodando recursos y obteniendo más ventaja. Esto es muy simple gracias a lo fácil que es invocar a Ladies por la existencia de Kitchen, Parlor y Chamber, sumado a increíbles elementos como de Xiao, siendo una negación y un cuerpo gigantesco, o la simple habilidad de House para romper campos. También no hay que olvidar que es un deck de tipo dragón orientado a fusión, es decir, el tipo más fuerte del juego y la mecánica de extra deck con más ayuda y opciones. Todo esto y sin restricciones es lo que le permite al deck ser tan agresivo, explosivo y hasta flexible. Para las ventajas, el deck es capaz de combos múltiples. Gracias a cómo se invoca Lady y lo que da, el deck tiene muchas formas de acceder a esta, incluso sobre interrupciones. Esto también le ha dado más consistencia para lograr sus planes de juego. Por lo mismo, el deck es consistente. Tiene 12 cartas que le permiten lograr su combo más simple pero eficiente. Las demás cartas se pueden sentir para mejorar la potencia y el uso. El deck lo busca todo. Si bien ciertas cartas son incómodas porque solo se puede lograr con un efecto, esto le permite acceder a todas sus cartas no importa qué. El deck no cuenta con restricciones de ningún tipo. Esto le permite jugar antes, mientras y después de y con muchos más complementos de cualquier tipo. El deck tiene acceso a muchos efectos que no son una vez por turno. Algunos son por copia, otros son por cada vez que algo se logra, pero esto siempre ha estado ligado a una potencia altísima para ser más potente. El reciclaje y regeneración que obtienen por Lady es increíble. Lo que antes era remover cartas y perder recursos por completo, ahora el mismo deck lo provoca, lo aprovecha y puede jugar sobre esto no importa qué. También por su estilo de juego natural, cualquier carta que cae de cementerio hay formas de recuperarla de vuelta a la mano, al deck o solo seguir usándola. Los elementos de control de Beatdown le permiten que pueda jugar a cualquier ritmo de gran forma. Pueden ser juegos muy rápidos y explosivos que aprovechemos a House, o juegos más lentos que busquemos obtener lo mejor gracias a Lady, Xiao y compañía. Tiene una capacidad de OTK muy subestimada pero increíble. No solo House puede barrer con cualquier campo fácilmente, también parece que no, pero las formas humanas se cambian por los dragones que todos tienen más de 2000 puntos de ataque. También Xiao tiene 3500 puntos base, así que el deck puede solucionar casi cualquier problema a través de la batalla. También el deck puede ir primero o segundo con relativa facilidad. Ir segundo será el cómo el deck brilla más por House, el mayor atractivo, pero hay muchos juegos que elementos como Xiao, Tie-Dyeing y más son suficientes para darnos las victorias. Xiao es un monstruo fantástico, 3500 puntos de ataque, ser una negación completa y hasta sustituirse no importa qué, ya le hacen increíble, pero si sumamos el estado de juego que hemos perdido los negadores genéricos, esto hace que por tener un negador propio y que sea tan fácil de invocar, el deck mejore mucho. El deck es capaz de combos de una carta. Esto parece algo menor, pero le da capacidad de poder usar más cartas ajenas al tema y que los objetivos los sigamos logrando no importa qué. También le permite que su capacidad de top deck sea igual de buena. Esto puede ser desde no tener juego y poder hacer todo, o estar en juegos muy exigentes y que con solo una carta volver al juego por completo, lo que no es menor. También el deck ya juega mejor sobre interrupciones. Si bien todavía hay puntos que son críticos para poder jugar, la forma en que Ladies facilita hacer los combos le da más poder. Y por último, la flexibilidad de construcción y que puede usar es no menos que fantástica. Si bien Dragon Maid puro no es la mejor estrategia que hay, todo lo que hay alrededor de los dragones o que podría llegar a usar le hacen un deck bastante interesante para tener y explorar. Para las desventajas es excesivamente dependiente del cementerio. Esto ya era un problema antes del soporte, pues desde allí queríamos obtener recursos importantes, pero ahora es crucial el poder generarlo para poder invocar a Ladies. Sin este no se puede jugar.
También de forma muy paradójica es dependiente de remover. Una cosa es tener los elementos para invocar a Lady y lo otro es invocarla, y para esto debemos de poder remover. Si no podemos hacerlo, no hay juego. Dependerá un tanto de la mano, pero la invocación normal es crucial para el deck. Si perdemos esta o no podemos usarla bien, el deck quedará muy a la deriva. También es dependiente sobre todo de sus magias. Esto puede no parecerlo porque está muy concentrado en efectos de monstruos, pero si no usamos magias, el deck se hace muy lento en muchas cosas. Por ejemplo, para fusionar, tendríamos que invocar a Lady, luego pasar al siguiente turno para poder obtener la fusión y por extensión un turno adicional para llegar otra vez a nuestro turno y hacer más jugadas. Esto sucede con muchas de sus cartas, así que debemos poder usar estas no importa qué. También es muy dependiente de sus mejores cartas. No hay punto de comparación de algo como Parlor contra Laundry. Es un abismo y se nota mucho cuáles son las mejores y necesarias. También es muy dependiente del extra deck. Si no podemos acceder a las fusiones, es un deck que hace mucho pero que no logra nada. Tiene puntos de ahogo muy claros y múltiples. Una vez que se entiende que el deck ahora siempre irá por Ladies y que vive y muere por esta, se facilita mucho el detener al deck. Hay que evitar tener en campo y cementerio el mismo atributo o detener a la misma Lady. Entendido y logrado esto, es exactamente igual a antes de recibir el soporte. Es sorpresivo que el deck no tiene cómo buscar monstruos directamente. Técnicamente Kitchen puede hacer esto, pero si no tenemos otro monstruo para tirar, entonces no lo puede hacer. Esto es muy raro y casi alarmante, ya que básicamente todos los decks hoy en día pueden hacer esto y hasta en diferentes ocasiones, y que el deck no lo pueda hacer directamente sí se siente como una ausencia grave. Sobre esta misma línea, tampoco puede enviar piezas de la mano al cementerio a menos que sean monstruos y por el efecto de Kitchen. Esto hace que magias y trampas del deck se queden atrapadas allí, sumando a las deficiencias del deck. Otro problema es que el deck en sí no genera ventaja de forma convencional, solo acomoda cartas. Si bien sí tenemos buscadores como Chamber, no es como que los combos al final dejen preparado todo, más bien lo acomoda en el lugar correcto para aprovechar, lo que es muy bueno, pero si no puede mejorar en economía de cartas, con lo que sea con lo que abra, debe de poder castigar al rival y esto debe ser suficiente. También el deck es dependiente a la fase de batalla. Si bien tenemos múltiples formas de poder usar a House antes y después, la forma más directa y eficiente es usar la batalla, dándole el problema de que llegar a esta involucra estar en turno 2 o superior, enfrentarse a lo que sea que el rival presente, haciéndolo más complejo. No tienen formas reales de meterse contra magias y trampas. El único efecto para ello es la negación de Show y Downtime, y cada una tiene sus propios problemas graves. También está tan concentrado en sus propios nombres y tipos que no tiene formas de poder aprovechar monstruos ajenos. Esto no es necesariamente algo malo, pero no le da mayor valor de usar otros efectos como robo de monstruo. Protección a selección, inmunidades completas de monstruos o aprovechar destrucción le hace mucho daño al deck. Si el deck del oponente llega a tener una o varias de estas, no vamos a tener mucho para poderlo afectar. Efectos que modifican tipos en campo, cementerio y removidas le afectan bastante. Esto es por el uso de monstruos dragones y hasta que estos vuelvan a la mano para obtener el efecto de House. No tiene cómo solucionar problemas rápidos, todo depende de acomodar las jugadas como con Tie-Dyeing, House, Xiao y más. Tiene elementos que hacen que se trabe demasiado, esto es entre usar muchos nombres que exigen la invocación normal o un efecto para invocarse al campo, y también los monstruos de niveles altos que con el juego acomodado son útiles, pero nada más. Esto provoca que haya muchas manos que se vayan a trabar. Las protecciones con las que cuenta es a selección por welcome y a destrucción a ciertas cartas, lo que es útil, pero está muy lejos de lo que tienen muchos otros decks que se hacen mejores. Por el acomodo de recursos le da demasiada información al rival. Será muy difícil tener algún elemento sorpresa como Tie-Dyeing o Tinkek, haciendo más fácil de jugar contra este. Y por último, aún con el soporte, el deck se siente muy débil. Sí mejoró mucho de cómo acceder a los planes de juego, pero no está haciendo nada nuevo, e incluso cuando su plan de juego sale es muy opresivo para romper campos, pero decks contra los que esto no sea básicamente juego apenas si se verán afectados, sumado a todo lo ya dicho como depender de la batalla y mucho más. En general y por ahora se sigue sintiendo que le afectó mucho el diseño del arquetipo. Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Al ser de tipo dragón tiene demasiados arquetipos y opciones para poder estar utilizando, no obstante hay algunos que acaban resaltando sobre otros. Primero, y bastante obvio, tenemos a los monstruos Bestial. Los Bestial en solitario ya pueden llegar a sostener muchísimos juegos, ni siquiera tenemos que utilizar todas las opciones. Podemos utilizar algo directamente como Magnum Hood y dependiendo del formato, esto va a ser más que suficiente para poder meterse con el cementerio del oponente, generarnos una búsqueda, tener un cuerpo adicional que se puede llegar a utilizar para muchos recursos. También podemos utilizar algunas otras cosas como utilizar a Boldrake para poder estar removiendo, a Druidworm para poder enviar algo al cementerio, tener más reciclaje, más robos. Hay muchas opciones
que podemos utilizar por la parte de lo que es Bestial. En sí, no hay alguna carta que sea mucho más recomendada fuera de Magnamhut, así que va a depender sobre si quieren utilizar una o dos cartas para poder estar obteniendo algunos complementos, algunas jugadas interesantes, o si quieren utilizar un número superior de estas para poder sentirse más como un deck Bestial y que puedan utilizar lo mejor que tiene que ofrecer Dragon Maid, como lo podría ser la negación de Show. Tenemos un video en el cual explicamos el funcionamiento de todos los Bestial. Cartas que fueron liberadas recientemente, que tienen soporte a futuro, pero que vale mucho la pena explorarlas incluso sin el soporte, son los monstruos Dragon Ruler. Lo primero es que los Dragon Ruler son legendarios por una buena razón. A pesar de que el juego les ha pasado encima por completo, todavía tienen ciertos elementos que pueden servir bastante, como la destrucción por Blaster, revivir algo con Redox o poder enviar algo al cementerio por la parte de Tidal. Todos tienen el efecto secundario de que en remoción, y siempre y cuando no hayamos activado su primer efecto, nos permiten buscar un monstruo dragón que coincida con su atributo. Y de hecho, estas serían formas secundarias de poder estar accediendo a los mejores nombres. Blaster buscaría Kitchen, Tempest buscaría Parlor, Redox buscaría Nurse y Tidal buscaría Laundry, que desafortunadamente no tenemos la búsqueda de oscuridad, pero incluso con solamente buscar Parlor, esto sería muy valioso. Lo siguiente es que bien podrían utilizar los Dragon Ruler para poder poner las piezas en cementerio, lo que no acaba siendo algo menor, ya que usualmente cuando no podemos llegar a la jugada de Lady es porque la invocación normal se frenó y no tenemos forma de poder estar extendiendo. Y también hay muchas formas en las cuales podemos llegar a aprovechar los cuerpos. Una forma sería poder utilizar dos cuerpos Dragon Ruler, es decir, dos monstruos de nivel 7, para poder invocar al Mecha Phantom Beast Dracossack, utilizar el efecto de este, generar dos tokens de nivel 3 para poder ir por Cherubini. Cherubini permite enviar un monstruo de nivel 3 al cementerio, que con esto podríamos enviar a Kitchen, y utilizar cuerpos en campo para poder estar yendo por la Promethean Princess y luego regresar esta en campo para poder estar completando toda la jugada. Incluso, dependiendo del momento de juego y cuáles sean los complementos, ya que se necesita estar quitando esta de campo, podríamos acabarlo mejorando a Raging Phoenix e incluso acceder al War Dragon Cialantis para poder estar haciendo la jugada de OTK. Así que son muchas las formas en las cuales pueden llegar a utilizar los Dragon Ruler. Tiene casi la misma lógica que los Bestial, pueden utilizar solamente uno o dos nombres, pueden utilizar múltiples para que este sea el gancho principal, que el oponente se vea obligado a utilizar las interrupciones contra estas y luego que puedan ejecutar el plan de juego de las Dragon Maid de forma natural. Cartas entregadas recientemente que funcionan de maravilla con el arquetipo es el soporte Light End Dragon, y esto puede ser en múltiples capacidades. Puede ser desde algo simple como Dark End para poder invocar al campo. Este sería uno de los materiales para poder invocar al Light and Darkness Dragon. Este significaría una negación, lo que nos ayudaría a poder jugar un poco más. Su complemento Light End, si es que estamos ya teniendo el monstruo de oscuridad para poder fusionar, o incluso una pieza intermedia como Dragon's Light and Darkness, que tiene tres efectos bastante útiles y todos se enfocan en monstruos de tipo dragón. Así que todas estas en cierta capacidad nos pueden dar mayores cuerpos, mayores extensiones o mucho mejor el acceso al Light and Darkness Dragon Lord. Dos cartas que ayudarían de forma muy significativa al deck sería el Red Eyes Black Full Metal Dragon y la Enhanced Metal Morph. La idea sería poder tener en un turno una u otra, ya que esta la podemos colocar o esta regresarla al deck para poder estar buscando esta y luego tributar un monstruo dragón para poder estar yendo por el Full Metal Dragon y tener acceso a otra negación. Si bien el arquetipo ya tiene una negación que es Show se acaba regresando de vuelta al extra deck y técnicamente lo perdemos, pero por la parte del Full Metal Dragon podemos mantenerlo en campo y esto se hace una negación una vez por turno, por lo que tiene bastante uso. También tenemos un video relacionado a la temática de Metal Morph para que puedan revisar cómo funcionan mejor las cartas. Aprovechando que la estrategia no cuenta con restricciones, las cartas Horus pueden ser buenos complementos. Lo primero es que Horus es un motor en solitario que se puede sostener tan bien que nos puede dar muchísimas victorias. Dependiendo de cómo lo lleguemos a utilizar, cuáles sean los objetivos complementos, es lo que podemos usar. Muchos jugadores los usan para generar cuerpos múltiples de nivel 8 para poder hacer jugadas de Xyz. Una de estas de las más populares es ir por el Zombie Vampire, que generaría mucho cementerio, y es justamente una de esas opciones que podemos utilizar para poder acceder de mejor forma a Lady. Otra es el poder acceder a otros monstruos que nos ayuden a jugar mejor, como el 38 para poder tener negación a magias o el 90 para poder tener negación a monstruos antes de comenzar a jugar. También hay que considerar que Lady es de nivel 8 y es bastante sencilla de poder invocar, así que su mismo cuerpo también nos puede facilitar el estar yendo por estos monstruos. No son los únicos que se pueden llegar a utilizar, hay muchas formas de poder llegar a aprovechar, incluso con el mismo King Sarcophagus podemos enviar piezas de mano a cementerio, que justamente es uno de los problemas que todavía tiene el arquetipo, por lo que son múltiples
múltiples los puntos en los cuales los podemos llegar a utilizar. El motor de Horus también cuenta con su propio video de explicación. Un pequeño grupo de cartas que podrían ser útiles sería Blazing Cartesia de Virtus en conjunto de Fusion Deployment. Fusion Deployment lo utilizaríamos mostrando a Gran Guiñol para poder poner esta en campo. Esta permitiría hacer la invocación de fusión de monstruos de fusión de nivel 8 superior, lo que básicamente abarca todo el deck. Este incluso tiene formas de poder generar reciclaje, lo que no acaba siendo menor. Incluso pueden llegar a utilizar cartas de Fallen of Albas mucho más genéricas como Mirror Jade para poder tener más opciones. No obstante, considerando lo que necesita el deck o para poder provocar al oponente, estas no son malas opciones a evaluar. Siguiendo con que es un tema de tipo dragón, cartas genéricas de este tipo, como las cartas Rocket, como Tracer en conjunto de Quick Launch, para poder tener un cuerpo adicional, poder incluso tener un tuner y poder acceder a algunas jugadas de sincro, lo que también podría llegar a ser bastante útil. Tecnología antigua, pero que por ello no hay que descartar, es el uso de Destrudo en conjunto de Dark Worm para poder acceder a una negación. Este es un pequeño motor que explicamos hace muchos años que consistía en poder enviar a Dark Worm al cementerio. Al no tener monstruos en campo lo vamos a poder invocar, nos generaría la búsqueda de su escala baja, que es el Gate Zero. De complemento necesitamos a Destrudo para poder invocarlo al campo como tuner de nivel 3 para poder hacer la invocación de sincro y estar invocando a Lodice Meteorburst Dragon. En invocación este nos permitiría invocar la escala que buscamos, que es el Gate Zero. Tendríamos dos cuerpos de nivel 7 para estar yendo por el Absolute Dragon, y cuando este se va al cementerio nos permitiría invocar un monstruo Dice desde el extra deck, que este sería el Lodice Vortex Dragon, que también formaría parte de una negación. Incluso hay algunos otros complementos que nos permitirían llegar a esto de forma más sencilla, como Dragon Ravine o Dragon Shrine. Las mismas cartas nos permiten enviar monstruos dragón del deck al cementerio, que también es mucho de lo que necesitamos, por lo que si por alguna razón no queremos enviar a Dark Worm o ya tenemos acceso a este, las otras cartas también nos pueden servir bastante. Es un combo que requiere muchas piezas para una negación que el deck ya tiene, pero de nuevo son opciones a considerar. También considerando que el deck tiene acceso a múltiples monstruos de nivel 3 como Kitchen y Parlor, y de hecho que estas son las más útiles, podemos acceder a las jugadas de rango 3 del Exi Armor Torpedo para mejorarlo a Fortress para podernos estar buscando algunas cartas para poder tener más interacciones, y en el turno del oponente aprovechar el Full Armor Dark Lancer. Este motor incluso tiene la flexibilidad de usarse yendo primero o segundo. Para algunas cartas en solitario tenemos al Fantastical Dragon Phantasmay. El arquetipo se basa en monstruos de tipo dragón, así que esta es una carta bastante familiar para poder utilizar. Incluso el acomodo de la mano puede ser algo que nos acabe ayudando mucho. El Noctovicio Dragon, si es que se basan en utilizar monstruos de Link, este se puede invocar fácilmente e incluso nos puede acabar dando un robo, que considerando el cómo vamos a utilizar ciertas piezas no estaría nada mal. Y por último, Hand Traps para poder interrumpir al oponente. Es mucho más recomendable el estar llevando formas de poder limpiar los campos, sobre todo las magias y trampas del oponente, para que House pueda hacer su magia, pero pueden llegar a utilizar básicamente cualquier carta que les guste. Para magias y trampas necesitamos llevar odio contra magias y trampas. El deck pierde automáticamente contra estas. Cartas como Harpy's Feather Duster, Lightning Storm, Twin Twister, Cosmic Cyclone son solamente algunas a poder estar evaluando. Twin Twister tiene esa flexibilidad de poder enviar algo al cementerio para poder aprovechar mejor. Cartas de poder para meterse con el campo del oponente como Triple Tactic Talents o Triple Tactic Rust, que incluso esta nos permitiría estar buscando algunas otras como Hospitality o Change Over. Foolish Burial porque necesitamos piezas en cementerio para poder hacer la invocación de Lady, esto nos ayudaría mucho. Hay incluso jugadores que llevan estos decks a muchas más copias para poder llevar That Grasslux Cleaner, asegurando que vamos a tener absolutamente todas las piezas en cementerio para poder jugar. Cualquier cosa que nos permita estar extendiendo desde cementerio, desde algo directo como Monster Reborn, incluso para podernos llevar algo del oponente. Return of the Dragon Lords, que funciona con monstruos de nivel 7 y 8 que acaban escapando algunas opciones interesantes como Sheo, pero algunas otras como las primeras versiones pueden llegar a entrar e incluso nos puede dar alguna protección, o World Legacy Guard Dragon para poder ir por dragones de nivel 4 o menos. Considerando la variación de los niveles, Reasoning no es una mala carta a considerar, aun cuando el oponente pueda mencionar los niveles más populares como 2, 3 o 4, si llegara a fallar ya tenemos un cuerpo adicional en el campo para poder jugar. Sangenkaime nos permite añadir un monstruo dragón de nivel 4 o inferior, y esto coincide con Kitchen, que si bien no es el mejor de los nombres, esto podría llegar a acelerar bastante. También considerando el cómo Lady puede llegar a fusionar, es decir, reciclar recursos desde removidas y campo para poder poner ciertos monstruos en circulación, Gold Sarcophagus podría servir para tener un material de fusión, o incluso si llegan a utilizar los Dragon Ruler para podernos generar la búsqueda que tanto necesitamos. Algunas cartas Pot para ayudarnos como Pot of Avarice para poder sostener los juegos, Pot of Prosperity para poder excavar más profundo, o Pot of Desires porque sea que lo utilicemos al inicio y ya que casi todas las piezas las vamos a estar utilizando a 3 copias, o al final del combo para poder intentar encontrar hand traps, no está nada mal. Duality es una carta muy interesante que tributamos un monstruo del uso de oscuridad para poder invocar un monstruo del uso de oscuridad desde la mano o el extra deck con el mismo tipo original y nivel, pero con un atributo diferente, y las fusiones Dragon Maid coinciden que son de niveles 8, 9 y de atributo de luz, así que tendríamos que estar yendo por monstruos
modo oscuridad, pero no nos limitan a que sean fusiones, por lo cual podemos acceder a opciones muy interesantes como Void Ogre Dragon. No es difícil que el deck se quede sin mano, sobre todo cuando está yendo primero, o el Hot Red Dragon Arcfiend Abyss, que también significaría una negación permanente, lo que nos daría muchísima más potencia. Y por último, ya que el deck es de monotipo Rivalry of Warlords, esto podría servir contra algunas estrategias que utilicen muchos tipos para poder jugar. Para el extra deck ya mencionamos muchísimas cartas que pueden llegar a utilizar. La única carta que vale la pena añadir a las ya mencionadas es Chaos Angel. Esto es debido a que una de las cartas más importantes para poder utilizar es Chamber de nivel 4, y si llegamos a llevar alguno de los Bestial, esto sumaría la jugada de nivel 10 para poder estar accediendo a este increíble monstruo para poder estar removiendo. Para otra mecánica, las cartas de Link son bastante necesarias porque son muy sencillas de poder utilizar para manipular y también tienen muy buen valor. Una carta que tienen que estar llevando sí o sí es el Striker Dragon. Esto es porque es un monstruo que se invoca con un dragón de nivel 4 o inferior, y esto es específicamente para poderle dar más valor a Chamber. La idea es invocar a Chamber para poder buscar Hospitality, utilizar el cuerpo de Chamber para invocar a Striker Dragon, y con Hospitality ya vamos a poder extender a Chamber desde cementerio para invocarla al campo, y en el proceso tirando a Stern al cementerio. No tiene que ser específicamente esta carta, puede simplemente ser la extensión, poner algo en cementerio, pero en definitiva es una carta que tienen que estar llevando. Sobre esta misma lógica tendrían que estar llevando a Pisty, ya que Striker Dragon está limitado, o incluso una carta que tendremos a futuro que es el Spirit with Eyes of Blue, que también se hace con un monstruo dragón de nivel 4 inferior. Nos pone la restricción a solamente invocar dragones, lo que no le acaba afectando al deck, y dependiendo de cuáles sean los complementos, esta carta les podría dar más valor, ya que les permitiría invocar un monstruo Blue Eyes, y este es un monstruo de nivel 8 que acaba coincidiendo con algunos niveles afortunados como las cartas Horus, algunas cartas Bestial y algunas de nuestras cartas naturales que de hecho ya llevamos en Dragon Maid. El tema de Blue Eyes cuenta con su propio video de análisis. Una carta que tienen que llevar sí o sí es el Hieratic Seal of the Heavenly Spheres. Este va a ser una de las formas más sencillas en que puedan estar jugando sobre una amenaza que acaba siendo Nibiru. Al final de los combos usualmente van a tener a Sheo o Lady, usualmente tiene que ser Sheo, pero si no optaran por esta ruta tienen que estar dejando al Hieratic Seal, ya que este en el turno del oponente como efecto rápido permite tributar un monstruo en mano o campo para regresar una carta boca arriba en campo a la mano. Esto incluso nos podría regresar alguna de nuestras cartas para poder estar disparando el efecto de House. Lo otro es que si llega a ser tributada, como por ejemplo por el efecto de Nibiru, permite invocar un monstruo dragón desde nuestra mano o deck, pero su ataque y defensa es de 0. Esto no acaba haciendo ninguna diferencia porque a través de la extensión de Lady técnicamente ya tendríamos que haber puesto otro monstruo en nuestro cementerio, y esto permitiría poder invocar la segunda Lady. Así que sea como un seguro o simplemente como una jugada muy potente, esta es una carta que tienen que estar llevando sí o sí. La siguiente opción es Romulus, que acaba siendo otro monstruo genérico. Este podría ser bastante útil si es que llegan a optar por utilizar Dragon Ravine para poder estar enviando otro monstruo dragón desde el deck al cementerio, también para poder estar habilitando el mismo combo que acabamos mencionando. Cartas genéricas como la IP Masquerena para poder estar yendo por la Little Knight. Dos cartas que no hay que descartar, sobre todo por su versatilidad, son la Moon of the Closed Heaven y la Underworld Goddess of the Closed World. La idea de estas es el poder consumir recursos del oponente, que no sea a través de la destrucción, que no sea a través de seleccionar. La Moon of the Closed Heaven sí selecciona, pero la Underworld Goddess of the Closed World no lo hace, y muchas veces si el oponente llega a tener un monstruo que tiene ciertas inmunidades que el deck simplemente no puede hacer, van a querer tener este tipo de cartas genéricas en el extra deck que aun cuando les consuman tantos recursos van a poder estar ayudando a romper los campos. Hay que recordar también que podemos estar accediendo a fusiones genéricas, ya mencionamos previamente el uso de Light and Darkness Dragon Lord, también podemos ir por el Borrelios Furious Dragon, que podría llegar a coincidir con poder seguir destruyendo cartas, o incluso cartas genéricas útiles como Typhoon. De nuevo, el tema de Dragon Maid no tiene ninguna clase de restricción, no obstante por cómo funciona es muy recomendable el estarlo emparejando con cartas de tipo dragón, pero todavía hay muchas flexibilidades que se pueden llegar a aprovechar. Para notas y comentarios finales, desafortunadamente de los 3 arquetipos que aparecieron con el constructor de decks Mystic Fighters, Dragon Maid fue evidentemente el más débil. Esto es muy peculiar porque en su aparición este era el más prometedor, pero conforme se fue entregando el soporte, conforme fue pasando el tiempo, este se acabó quedando atrás. Por la parte de Generator, aun cuando tiene problemas bastante graves, se dejaron atrás el uso de ciertas cartas muy incómodas, se concentraron en lo que el deck hacía bien y se ha dado soporte bastante competente para poderlo consolidar como un buen deck, de ninguna forma competitivo, pero bastante sólido considerando dónde comenzó. Por la parte de Matt Mech se tomó demasiado tiempo para que pudieran recibir soporte, pero una vez que lo hizo, acabó explotando. De hecho, hay una muy buena razón por la cual Matt Mech Circular está en la lista y no se ve que vaya a salir pronto. Pero por la parte de Dragon Maid jamás pudo dar ese salto.
El soporte incluso cuando fue entregado se recibió bastante bien, pero nunca pudo llegar más allá, se sentía que no era lo que buscaba. Para lo que se le entrega a Dragon Maid de soporte se entiende muy bien de qué va el arquetipo, cuáles son sus capacidades naturales y cómo poderlo aprovechar. Solamente hay que ver el diseño de Lady. Se puede invocar cuando tenemos tributos iguales pero nombres diferentes entre campo y cementerio para poderlos remover y estar accediendo a este monstruo. Esto era algo que el deck ya hacía de forma natural, pero previo a la entrega de este soporte no era algo como que se estuviera buscando. Ahora sí se puede llegar a aprovechar e incluso acaba ayudando a sus otros planes de juego. No obstante, también es muy complejo creer que con solamente entregarles 2 cartas de soporte no solamente van a acabar arreglando todos sus problemas, sino que va a ser suficiente como para estarlos trayendo a esta era del juego. Aun cuando lo entregado de soporte es bastante competente, todavía tiene ciertas lagunas o no se entiende por qué no se arreglaron o dieron más efectos. Por ejemplo, no tenemos mejores formas de fusionar. Sí, el acceso a Lady es bastante simple y este incluso nos ayuda a fusionar, pero lo hacemos hasta el siguiente turno, y siendo un tema de fusión o que más bien se quiere concentrar en poner los monstruos de fusión y luego estar poniendo otros cuerpos en campo para poder estar aprovechando estas, se siente que no se está dando suficiente atención. También ciertas lagunas que el deck siempre ha tenido y conforme pasa el tiempo se nota que le pesa mucho más, como el hecho de no tener cartas para poder meterse contra magias y trampas. Usualmente enfrentarse a este tipo de estrategias que se basen en estas cartas acaban siendo juegos que vamos a perder automáticamente o que dependemos de complementos muy específicos para poder lidiar con las mismas. Dicho esto, las 2 cartas de soporte se sienten que hace que el deck funcione mejor. Sus planes de juego salen mucho más, son mucho más potentes, pero incluso si no tuviéramos este soporte, los juegos acaban siendo lo mismo. Cuando nos llega a salir el plan de juego, cuando el plan de juego natural de Dragon Maid acaba siendo justamente lo que puede dañar al oponente o lo suficientemente bueno como para poderse llevar los juegos, entonces Dragon Maid no tiene ningún problema, pero para todos los demás juegos los acaba perdiendo y este soporte desafortunadamente no le añade mayor versatilidad. Aún con esto todavía hay muchísima esperanza de qué podría llegar a suceder con Dragon Maid a futuro. Lo primero es que debido al producto en el cual está siendo entregado solamente se están entregando 2 cartas, pero no sería difícil que le pudieran llegar a entregar mucho más, no solamente por la era en la cual nos encontramos, que por fin están haciendo que básicamente todas las estrategias tengan básicamente el mismo nivel de poder menos los arquetipos más competitivos, y Dragon Maid todavía no está allí, así que muy seguramente todavía vamos a ver más piezas de soporte, solamente que no sabemos si van a ser inmediatas o si, como lo vimos con Chamber y Tie-Dyeing, esto va a ser cuestión de años para que pueda ser entregado. Esto también se acaba respaldando por lo que se entregó de soporte. Se entregó la forma dragón de Chamber, carta que nos hacía falta, pero también se entregó una nueva forma humana de un nuevo monstruo, así que otra vez estamos disparejos en qué podría ser entregado, y esa forma dragón de Lady podría ser lo que acabe catapultando a la estrategia al siguiente nivel. No tenemos idea de qué tipo de efecto tendría que tener, tendría que ser una suerte de Subterror Guru o de Spiral Double Helix para que pueda llegar a ser tanto, pero hemos visto en múltiples ocasiones del juego que con solamente una carta se toman todos los elementos previos de una estrategia y se acaban catapultando al siguiente nivel, y esto es solamente hablando por lo que se puede entregar para Dragon Maid. Pero el tema no cuenta con ninguna clase de restricción y encima pertenece al tipo más potente y querido del juego, así como del tipo de invocación desde el extra deck que tiene la mayor evolución y muchas más cartas para poder aprovechar. Durante años y años y años las estrategias de tipo dragón siempre han sido competitivas. Ha resultado que hay años que no acaban luciendo mucho, pero incluso en estos periodos acaban dando sorpresas, como lo fue el año anterior, en 2023, que incluso Dragon Link se acabó coronando como campeón mundial en un formato en el que parecía que no iban a acabar haciendo nada. Y si revisamos la lista de cartas que pueden apoyar a cartas de tipo dragón que puede llegar a utilizar Dragon Maid, aun cuando no sean las mejores o puede que no tengan la mayor sinergia de entrada, es espectacular todo lo que se puede llegar a utilizar. Por la otra parte, utiliza la mecánica de fusión y hay una cantidad absurda de cartas que podemos utilizar para poder estar aprovechando esta, y esta evolución simplemente no se va a acabar deteniendo. Si acabamos sumando todos estos elementos del arquetipo, su nuevo soporte, pertenecer a la fusión de tipo dragón y básicamente que todo lo que tenga dragón en su nombre o que sea genérico incluso por extensión lo va a poder acabar consumiendo y utilizando, entonces Dragon Maid tiene un futuro bastante prometedor, aunque no va a acabar siendo Dragon Maid en solitario. Muy seguramente el futuro de Dragon Maid se va a acabar concentrando en utilizar el menor número de cartas posibles de estas, pero el poder estar llegando a un objetivo potente, como podría ser la invocación de Shou, un negador universal de esos que ya no tenemos tan genéricos en el juego y que hacen tanta diferencia
ya cuando se pueden colocar en el campo. Dicho esto, desafortunadamente Dragon Maid no tiene lo necesario como para ser importante, como para ser competitivo. Como siempre, cada vez que se les entrega soporte, tienen más opciones, los planes de juego son más eficientes y se pueden acabar haciendo más cosas, pero esto no va a acabar siendo suficiente, o al menos no con lo que tenemos hoy en día. Probablemente con las cartas que vayan a ser entregadas a futuro, cuando sea que eso suceda, se pueda estar viendo un poco mejor cómo va a acabar funcionando el arquetipo, o que desafortunadamente los pecados de diseño de Dragon Maid hayan sido lo suficientemente graves como para asegurar que esta estrategia no llegaría a ninguna parte. Si les gustan los arquetipos de tipo dragón orientados a la invocación de fusión, el uso de múltiples monstruos jefes del extra deck, sea para poder estar barriendo campos o para poder tener mayor versatilidad, el anime, manga o propiedad intelectual de Miss Kobayashi's Dragon Maid, y en general un arquetipo que por sus características y falta de restricciones puede utilizar básicamente todo lo que hay genérico en el juego, pero sobre todo consumir y revisar todo lo que pueden ofrecer los monstruos y cartas de tipo dragón, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Dragon Maid. Dragon Maid históricamente siempre ha sido un arquetipo increíblemente costoso, fue el arquetipo más costoso de su constructor de decks, y aún pasados 2 años con ciertas reimpresiones todavía son cartas bastante solicitadas. Afortunadamente, con el paso de los años hemos visto ciertas reimpresiones a ciertas piezas. Hay algunas cartas que se van a hacer mucho más necesarias cuando llegue este soporte, pero incluso ya tenemos la garantía de que ciertas piezas van a aparecer a futuro, como en el Quarter Century Stampede vamos a tener la reimpresión de Chamber, y no sería difícil que algunas de las otras piezas que se acaban haciendo más necesarias como Parlor también pudieran llegar a aparecer allí. No obstante, Dragon Maid históricamente siempre ha sido bastante caro por lo que acaban siendo los artes. En general, se agradece mucho el soporte y acaba siendo una mejora significativa. Si tienen la esperanza de que Dragon Maid se pueda llegar a ser competitivo con el soporte, no puede estar más lejos de ello, pero las estrategias de dragón siempre acaban consumiendo los mejores elementos, los elementos más genéricos, para poder acabar convirtiéndose en un super deck, y en ese respecto Dragon Maid acaba ofreciendo muchísimo. Así que, sea que les gustan las estrategias de tipo dragón, que les gusta la temática de Dragon Maid pero previamente no lo habían querido utilizar por todos los problemas, mucho de esto se acaba corrigiendo y alcanza un nuevo nivel, y sobre todo va a ser de lo más interesante ver qué se le puede entregar a futuro y hasta dónde puede llegar a brillar en solitario el tema de Dragon Maid. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Dragon Maid. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información relevante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos a la siguiente.